Paz de Cristo, amado pueblo de Dios. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran hoy? Aquí con ustedes su servidora y servidora de nuestro Señor Jesucristo, Esperanza López. Una vez más, le doy gracias a Dios. Estoy agradecida con mi Dios Todopoderoso que me ha dado vida y me ha dado la oportunidad de traer un mensaje más mientras tenga vida. Gracias. Quisiera saludarlos donde quiera que se encuentren, en sus casitas, en sus coches, en la calle, en el camino, en sus carros, en el parque, donde quiera que nos escuchen. Bienvenidos y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y que les abra el entendimiento espiritual, que les abra su corazón a cada uno de ustedes que escucha hoy palabra de Dios. Bueno, hoy es febrero 21 del 2026. Y quisiera pedirles también que donde quiera que estén, para que este video llegue a más personas, que le pongan un me gusta, un like, el dedito así para arriba. Y también que hagan sus comentarios. Perdonen si no los contesto rápidamente, ¿verdad? Pero voy a estar checando a ver si hay comentarios. Voy a estar más atenta a eso. Y déjenos saber de dónde nos escucha. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a empezar, pero primero voy a hacer una oración para que sea nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo que me guíe y que sea palabra de Él, que unja mis labios, que unja todo mi ser para que estas palabras lleguen a cada uno de ustedes y que sea mensaje y palabra de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por darme la oportunidad de venir aquí ante tu pueblo una vez más, Padre Santísimo. Te doy toda la honra, la gloria que solamente tú eres digno de recibir. Majestuoso, poderoso, maravilloso, misericordioso Dios. Gracias, Señor. Gracias, unge mis labios una vez más, Padre Santo, y sea tu gracia y tu favor hacia tu sierva Esperanza, para que mis palabras salgan con facilidad, Señor Jesucristo. Gracias, gracias. Y toda honra y gloria a ti, mi Señor. Amén. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de, mucha gente tiene ciertas preguntas acerca de qué es el purgatorio, que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Que normalmente habla del purgatorio. Uh, y también muchas personas no entienden en eso de qué es el infierno, cuál es el lago de fuego, qué es el Hades, qué es el Seol. Entonces ahora vamos a repasar eso brevemente, ¿verdad? Y vamos a empezar, por ejemplo, la Iglesia Católica siempre cree que si oramos por los que ya fallecieron, por los muertos, que tal vez tengan hay una esperanza de que tal vez pasen por un proceso y que sus almas sean purificadas, porque eso es lo que quiere decir purgatorio, quiere decir purificarse, ¿verdad? Y esto está... esa creencia está basada en el Antiguo Testamento, antes de que Jesucristo viniera aquí y derramara su sangre preciosa. Cuando se acostumbraba en el Antiguo Testamento a hacer sacrificios de sangre por medio de animales para cubrir el pecado. No para borrarlo, sino para cubrirlo, ¿verdad? Porque el único que borra los pecados es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pues, esa era... lo que se hacía antes, ¿verdad? Se sacrificaban animales, se sacrificaban becerros, se sacrificaban carneros, ¿verdad? Palomas para la expiación, una limpieza. Y se hacía allá una vez por año o cada vez que alguien sentía en su corazón que necesitaba hacer eso, venía el sacerdote y hacían esa expiación de sangre por ellos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de qué es el purgatorio, qué es el Seol, y también hay otro que se conoce por Jena, que Jena quiere decir en hebreo, quiere decir infierno o lugar de castigo. Está en el Antiguo Testamento. Y el infierno, el Hades y el lago de fuego están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces vamos a
a mirar aquí cuál es el origen de la palabra purgatorio, porque la palabra purgatorio no se encuentra en la Biblia, ni en la de las Américas, que es la que usa la Iglesia Católica, ni en la Reina Valera, no se encuentra en ningún lugar la palabra purgatorio. Y y no es que yo no estoy contra ninguna religión, con ninguna iglesia. Ustedes tienen ese libre albedrío de servir a Dios en cualquiera de las iglesias que Dios los haya llevado ahí o puesto ahí. Pero es la obligación de cada uno de nosotros de conocer su palabra, ¿verdad? Para que no seamos engañados. Y estudiar y meditar y discernir, ¿verdad? La palabra de Dios, que es la espada de dos filos, y que es la palabra de Dios que nos va a quitar toda esa ignorancia, que nos va a abrir los ojos espirituales, porque dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de entendimiento y conocimiento, ¿verdad? Entonces la obligación de cada uno de nosotros, ahora que tenemos esta libertad de tener una Biblia, ¿verdad? Hay que aprovecharla, porque en un tiempo no podían todos tener una Biblia. Y tal vez como están los tiempos ahorita, tal vez en un tiempo se nos quite este gran privilegio, como estamos ya en los últimos días, ¿verdad? Entonces, no perezcan, tengan conocimiento, y cuando lean la palabra de Dios, pídanle al Espíritu Santo que les abra el entendimiento, porque Él es el que nos da el entendimiento. Mucha gente cuando empieza a leer la Biblia me han comentado, les da sueño, ¿verdad? Ustedes reprendan ese espíritu de sueño en el nombre poderoso de Jesucristo, y ruéguele a Dios, ruéguele al Espíritu Santo, pídale que le dé entendimiento y revelación de lo que está por leer o de lo que está leyendo, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros vamos a recibir las revelaciones directamente de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Entonces, como yo les digo, no me importa, no importa ustedes qué iglesia estén ustedes, nomás con que conozcan a su Creador, a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que es Dios Padre, que se manifestó en su Hijo Jesucristo, pero que es el mismo Dios, y su Espíritu, que es el mismo Dios, porque así como nosotros hemos hablado anteriormente, que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Dios es también Dios Padre, es Jesucristo, su Hijo Jesucristo, el Cordero, inmolado en la cruz sin mancha, y también también Él es y tiene espíritu. Así como nosotros tenemos espíritu, Dios también tiene espíritu. Y Espíritu Santo aquí se mueve con nosotros, es el que está con nosotros ahorita aquí sobre la tierra, ¿verdad? Porque cuando Jesucristo estaba siendo levantado, dijo, me voy a preparar morada para ustedes, pero no los dejo solos, no están huérfanos. Con ustedes se queda, es mi espíritu, Espíritu Santo se queda con ustedes aquí en la tierra. Y Él nos guiará a toda verdad. Entonces, tenemos que entender qué es lo que quiere Dios, cuál es su voluntad. Por medio de conocer su palabra, tenemos que saber nuestra propia identidad, quiénes somos ante Dios, ¿verdad? Y la única manera que Dios nos va a revelar quiénes somos es por medio de conociendo su palabra, que es la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a empezar aquí. El origen de la palabra purgatorio deriva del latín purgatorium, 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 que significa que purifica, y proviene de purgare, que significa limpiar o purificar. Y es un estado y no un lugar físico. Se define como un estado espiritual de expiación. Las enseñanzas de padres de la iglesia como son San Agustín, San Agustín buscando explicar cómo las almas se vuelven perfectas para ver a Dios. ¿Cómo nos volvemos perfectas? Conociendo a Dios, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador por el sacrificio de su sangre preciosa. La sangre preciosa de Jesucristo nos lava y nos purifica mientras estamos en el cuerpo aquí vivos en la tierra.
La palabra purgatorio no aparece en la Biblia, como ya les había explicado anteriormente. Las iglesias copta y católica creen que las almas salvadas, pero cuya purificación no está completa. Y se hizo tradición en la iglesia católica para vender indulgencias. Indulgencias quiere decir que te daban un certificado, un papel cuando alguien ya estaba muerto. Tú orabas por esa persona y se creía que tal vez tuvieran purificación por medio del purgatorio, pero se cree que este purgatorio del que ellos hablan, que es un lugar de purificación y Dios purifica porque por medio del fuego, ¿verdad? Es todavía un lugar de tormento. De modo que, ¿quién tiene esperanza o quién quiere ir al purgatorio cuando la puerta está abierta por medio de Jesucristo para ir directamente al cielo? ¿Por qué ir a un lugar de castigo, verdad? Y como les comenté, ese lugar ya no está, ese lugar está ahí, todavía existe y se le conoce, antes se le conocía como el Seol, pero ahora se conoce como el Hades. Antes era el Seol o Jena. Y ahora en el Nuevo Testamento se le llama Hades, que es lo mismo, que quiere decir el infierno. El infierno es un lugar temporal, de mientras que es de mientras que somos arrebatados y de mientras que Dios hace el proceso de llevarnos todos, que dice la segunda muerte cuando vamos a estar ante el trono blanco de Dios, ¿verdad? Entonces, de mientras que moremos y la tierra todavía está, todavía no ha sido renovada, todavía no ha sido destruida y renovada. Entonces, de mientras hay dos lugares a donde va el alma solamente. Y ese lugar es el infierno, que es el Hades, que antes era conocido como el Sheol, el Jena. Es un lugar temporario, ¿verdad? Pero después que sea el arrebatamiento de la iglesia y que estemos presentes ante el trono blanco de Dios, porque en el trono blanco de Dios ahí vamos a dar los santos que se purificaron por medio de Jesucristo, de acuerdo a sus obras se les va a dar se les va a dar premios, ¿verdad? El galardón, van a recibir su galardón. Pero aquellos que no recibieron a nuestro Señor Jesucristo, no se arrepintieron de sus pecados, de su forma de vivir, esos están en el infierno. Dice que la muerte y el infierno va a entregar a sus almas que están ahí también, y entonces vamos a venir todos, van a venir ellos ante el trono de Dios, el trono blanco de Dios, y se van a abrir los libros. Hay libros celestiales, y el que no se encuentre en el libro de la vida va a ser lanzado al lago eterno, un lago de fuego eterno. Y la muerte y Satanás y todos sus demonios van a ser lanzados ahí mismo. Ese es el lugar eterno. Pero de mientras hay un lugar temporario. Y este lugar temporario ha existido siempre. Porque antes de que Jesucristo pagara la pena del pecado por medio de la muerte y del derramamiento de sangre, antes si eras un hombre justo, y justo es porque tú creías en Dios. Dice que creer en Dios nos es como por justicia, ¿verdad? Todo aquel que cree en Dios es justo porque cree que le hay. Entonces en aquel tiempo, como todavía el cielo no estaba abierto, había un lugar temporario. Y se cree que es un lugar espiritual, se cree que está en las profundidades de la tierra. Pero ahí estaba el Sheol, o sea, el infierno, y estaba también el seno de Abraham, pero estaban separados por una gran cima, ¿verdad? Podía mirar de un lugar del seno de Abraham, que es el paraíso, podías mirar las puertas del infierno, y el infierno podía mirar también el seno de Abraham, pero no podían cruzar ni uno ni el otro. Y eso lo habla en el Nuevo Testamento, ¿verdad?
donde habla del hombre rico y Lázaro, donde Lázaro era un mendigo que se la llevaba ahí a las puertas de este hombre muy poderoso y rico que hacía sus grandes banquetes, ¿verdad? Pero él nunca fue, este hombre que hacía sus grandes banquetes, nunca le dio de comer al necesitado, nunca miró por el bien de alguien más, solamente por sus propios placeres, ¿verdad? Y entonces ya habla de que cuando están en el hombre rico, está ya en el infierno, o sea, en el Antiguo Testamento, el Seol, mira a Lázaro, que él está recostado en el paraíso, ¿verdad? Y que él no está en tormento, pero donde está el hombre rico, él le tocó ir a donde está ese lugar de tormento, ¿verdad? Y eso está en... Vamos a ir aquí a esa parte bíblica. Lucas 16, capítulo 16, versículo del 19 al 31, dice el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Miran aquí como él ansiaba saciarse de las migajas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Fue llevado por los ángeles. ¿Quién nos lleva? Ya que se nos termina la vida en el cuerpo aquí en la tierra, cuando entregamos este cuerpo, los ángeles nos llevan. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Qué quiere decir? Que refresque mi lengua, es que estaba ardiéndose. Porque estoy atormentado en esta llama, atormentado en la llama de fuego. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Verdad? Y ha habido muchas personas que han muerto y Dios las ha mandado, porque todavía no, para que traigan un mensaje especial, los ha regresado a la vida. Y ni aún así creen las personas, piensan que son locuras, ¿verdad? Pero también Jesucristo levantó a un muerto ya de 3 o 4 días, a Lázaro, ¿verdad? Sus hermanas le dijo: No, Señor, ya huele, ya apesta. Pero Jesucristo le dijo: Lázaro, sal. Y Lázaro salió de la tumba, ¿verdad? Con sus vendas, porque antes a los que morían los vendaban con especies aromáticas, ¿verdad? Y entonces él salió y le dijo Jesucristo: Suéltenle las vendas. Y vivió.
Y entonces por eso, y vivió Lázaro, es otro Lázaro, ¿verdad? No es el mismo. Este Lázaro era hermano de María y de Marta. Y entonces ahí también por eso los altos funcionarios de la religión, los seduceos y, y las otras religiones tuvieron mucho coraje y celo por la demostración que Jesucristo hizo de levantar a los muertos, ¿verdad? Entonces a veces mucha religión no es buena, mucha religión mata. Hay que estar sensibles a lo que Dios nos habla hoy día todavía. Entonces, como hemos hablado anteriormente, que el alma es espiritual también, pero en el alma es donde nosotros tenemos las emociones, es donde sentimos. Cuando alguien nos hiere, nos lastima, entra en el alma. Aunque no la miramos, el alma es la que hace las decisiones, es la mente, es las emociones y es el libre albedrío. Entonces Dios nos mandó aquí a la tierra para que nosotros hagamos buenas obras, para juzgar la tierra, para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Pero nosotros a veces nos descuidamos y nos entretenemos mucho en las cosas de aquí del mundo, en los vicios. A veces nos quitan el tiempo para hacer lo bueno, en los placeres propios, ¿verdad? En el pecado, y nos descuidamos de hacer lo que Dios nos mandó aquí a hacer en la tierra, a juzgar la tierra, ¿verdad? A, a, a producir buenos frutos, a trabajar la tierra, a ser trabajadores, a ser justos, a ser íntegros. Entonces hay que recordar, hay que decirle a nuestra alma, alma mía, acuérdate a qué viniste aquí a la tierra, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? El cuerpo vuelve al polvo de donde salimos. Y dice, y el espíritu vuelve a Dios, que es el que lo dio. Dice en Eclesiastés, ¿verdad? Que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu es el que nos da el aliento. Por medio del espíritu es que todavía tenemos vida. Es nuestro respiro, es nuestro oxígeno, el espíritu que Dios nos dio. Pero es de Dios, ¿verdad? Dios nos hizo alma, hizo una alma y sopló su espíritu en esa alma. Entonces, si nosotros no volvemos al cielo, el alma se va separada de Dios completamente, porque ya no va a tener el espíritu ahí, ya no va a tener esa comunión con Dios. Si tú alguna vez te has sentido solo, tú sabes qué tormento es estar solo. ¿Te imaginas estar en el infierno, en ese lugar de tormento, en ese encarcelamiento y aislado y apartado de Dios, ¿verdad? Porque aquí en la tierra, mientras que andas aquí, Dios todavía está aquí en la tierra y Él está contigo. Aunque estés apartado de Él, Él todavía está contigo y por eso tienes vida todavía. Él no te ha dejado solo todavía. Pero una vez que vas al infierno, entonces sí estás solo y sin esperanza. Sin esperanza. Aquí en la tierra todavía hay fe y esperanza, pero ahí en ese tormento no hay esperanza. Y sientes todo como si tuvieras un cuerpo, es como si tuvieras un cuerpo físico, porque en el alma es donde se siente, porque el alma es la que le gustan las cosas. Me gusta esto, no me gusta aquello, me gusta este color, me gusta esta comida, es la del paladar. Entonces, cuando estás en el infierno vas a sentir todo de igual manera como si tuvieras este cuerpo, nada más que no se deshace este cuerpo. No se deshace el cuerpo ahí, sigue en tormento, ¿verdad? Entonces, no es para asustarte, pero es para que sepas verdad. Entonces, ¿de dónde sacaron esto del purgatorio, verdad? ¿De dónde empezó eso del purgatorio? Vamos a ir en qué se basó la iglesia para hablar acerca del purgatorio, que no está en la Biblia, ¿verdad?
Fundamentos y puntos de vista. Es una perspectiva católica. El purgatorio es un dogma que se apoya en la tradición y la escritura, indicando una purificación necesaria para entrar en la santidad del cielo. Y usan como textos como 1 Corintios 3, 11, 15, Mateo 12, 32. Se interpretan como alusiones a este estado de fuego purificador. El catecismo establece que los difuntos en estado de gracia necesitan purificarse antes de la unión plena con Dios. Acuérdense, esto fue escrito en el Antiguo Testamento, antes de que Jesucristo cumpliera ese sacrificio en la cruz. Pero la escritura citada, la cual ellos piensan que hay un purgatorio, está en Segunda de Macabeos, del 12:44. Bueno, yo empecé a leer desde el 12, capítulo 12, versículo 38 al 45. Y esto es en el Antiguo Testamento, cuando se expiaban por medio de la sangre de corderos y de becerros, ¿verdad? Antes de la sangre derramada de Jesucristo, antes que se abriera el cielo, ¿verdad? Se usaba eso. Entonces, en Macabeos 12, capítulo 12, 38 al 45 del Antiguo Testamento, en la Biblia católica. Vamos a empezar con el 38, dice: Judas reunió su ejército, y esto está hablando de Judas Macabeo. Era cuando había guerrillas, antes de que viniera Jesucristo, había guerrillas que siempre estaban peleando porque el pueblo de Dios fue cautivo a otros países. Y después que volvieron, de todos modos, había muchas guerrillas, que todavía había muchas otras tribus y naciones que estaban viviendo ahí alrededor de ellos o con ellos mismos, que seguían peleando con ellos, ¿verdad? Entonces, Judas Macabeo era un caudillo. Y si gustan leer todo el capítulo de Segunda de Macabeos, capítulo 12, ¿verdad? No está en la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Va a estar solamente en esta Biblia, que es la Biblia de las Américas, que usa la Iglesia Católica. Bueno, vamos a empezar con versículo 38. Judas reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Al acercarse el séptimo día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el sábado, porque antes se celebraba el sábado en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento hablan del sábado, que era el día de descanso, ¿verdad? Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate, para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jabnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. ¿Se fijan? Ellos murieron y según eran judíos, pero a escondidas traían ahí sus amuletos y sus ídolos falsos, que ya Dios les había dicho por medio de Moisés y de los profetas que no tuvieran ningún otro Dios que no fuera Él. Estaban siendo infieles, estaban pecando, ¿verdad? Pero nadie sabía hasta que fueron y los descubrieron ya que estaban muertos. Todos alabaron al Señor justo. Entonces, pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jabnia, cosas que la ley no permiten que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Esa fue la causa de su muerte. Por eso fueron vencidos. Por eso no tuvieron la victoria. Porque traían y servían a otros ídolos. Y eso fue aquí dice, fue la causa de su muerte. Todos
Y entonces todos alabaron al Señor, justo juez que descubre las cosas ocultas. Entonces empezaron a alabar a Dios porque ahí el Señor les mostró las cosas ocultas. Que todos aquellos que no andaban en pos de Dios murieron porque andaban sirviendo a dioses ajenos, y Dios es un Dios celoso. El versículo 42, aquí está la clave. E hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. ¿Cuál fue el pecado? Servir a otros dioses, creer en otros dioses, tener otros ídolos, tener estatuas, tener imágenes de otros dioses. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una ocasión noble y justa con miras a la resurrección, porque ellos escuchaban que iba a haber una resurrección, so dijeron ellos, tal vez haya esperanza para estos. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido necesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Entonces de ahí es donde viene que hay una esperanza que tal vez haya un purgatorio, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es pura, limpia y eficaz. Y dice que una vez que dejamos este cuerpo, ya no hay manera de volver atrás, ¿verdad? Entonces vamos a explicar esto de cómo ese era el infierno, el Seol, el Hades y el paraíso. El seno de Abraham era un lugar de espera. Pero una vez que que Jesucristo cumplió el sacrificio de muerte y su sangre derramada en la cruz, se abrió el cielo. Y por medio de Jesucristo, tú puedes, porque dice que su palabra en Juan 14 dice que Él es el camino, es la verdad y Él es la vida, ¿verdad? Por medio de Él vas al Padre y conoces al Padre. Entonces, para ir al Padre es solamente por medio de Jesucristo, ya directo al Padre, ¿verdad? Antes había un lugar de espera. Cuando Jesucristo murió en la cruz y fue sepultado, mientras Él estaba sepultado, Él bajó a esos lugares. Él bajó a donde estaba el seno de Abraham, donde estaba el paraíso, seno de Abraham, y el paraíso es el mismo lugar, era un lugar temporal. Y al otro lado estaba el infierno. Y dice que fue y predicó a los cautivos. Quién sabe si no vamos a saber hasta que ya volvamos, ¿verdad? A casa, al cielo, un día vamos a saber si alguno que estaba ahí se arrepintió, ¿verdad? De no haberle servido, de no haber tenido fe en él, de no haber hecho buenas obras, y tal vez haya sido salvo. Pero dice que él fue y predicó a los cautivos también. Pero todos los que eran justos, ¿y cómo eran justos en aquel tiempo? Dice que Abraham creyó y tuvo fe en Dios, y eso le valió como justicia. Entonces, cuando tú crees en Dios, te vale como justicia. Entonces, todos los que morían creyendo en Dios, les era justicia, y por eso iban al seno de Abraham, al paraíso, creyendo en Dios. Y porque creían en Dios, hacían buenas obras, ¿verdad? Hacían buenas obras, y por eso, porque creían en Dios y tenían el temor de Dios de hacer lo malo, ellos querían ser obedientes a Dios, iban a un lugar de espera, en un lugar hermoso que es el paraíso, que es el seno de Abraham. Pero ya cuando Jesucristo murió, bajó a esos lugares
Y entonces ya los que estaban en el lugar de espera en el paraíso, en el seno de Abraham, fueron levantados al cielo. Ya no están ahí en el paraíso, ya no están en el seno de Abraham, ya no tienen que ir a ese lugar temporario de espera, porque Jesucristo ya derramó su sangre y con su sangre preciosa se abrió el cielo, ¿verdad? Para ir directamente al Padre. Pero el Hades, el Seol, el infierno, todavía está ahí, todavía es un lugar temporario hasta que sea el fin de la tierra y que tengamos que compadecer ante el trono blanco de Dios, ¿verdad? Porque dice aquí que Dios bajó a esos lugares y les predicó a los espíritus cautivos. En el Seol, en el Antiguo Testamento, representa la morada común de los muertos, un inframundo o fosa profunda, situado bajo tierra, donde van las almas, donde van los inicuos, caracterizado por el tormento y el olvido y la separación terrenal y de Dios. Este es un lugar de estado temporal de existencia. Y la palabra y significado, la palabra hebrea Sheol, Seol o Hades, se refiere a la tumba o el lugar de los muertos, a menudo descrito como una prisión bajo tierra con puertas, mencionado frecuentemente en Job y los Salmos. En el Nuevo Testamento, el término equivalente en griego es Hades. En griego, el Seol es Hades, el cual aparece en el Nuevo Testamento como el lugar de espera temporal para los incrédulos, mientras que el concepto del seno de Abraham o paraíso se asocia con el lugar de reposo de los justos antes de la resurrección para el juicio final, ¿verdad? Pero como ya les expliqué, ya en el seno de Abraham ya no hay necesidad de eso, porque ya fueron levantados. El infierno en la Biblia se describe como un lugar o estado de separación eterna de Dios, castigo y destrucción para los impíos y Satanás. Se presenta con imágenes de fuego inagotable, oscuridad y tormento, siendo la consecuencia de rechazar la salvación en Jesucristo, aunque a menudo se traduce como infierno. Los términos originales incluyen Seol, hebreo, que significa sepulcro o lugar de los muertos, y Hades o Gena, en griego, lugar de juicio. En Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala mejor, te es mejor entrar la vida, te es mejor tener la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Verdad? Si tu mano es ocasión de caer, dice que mejor te la cortes. Es mejor andar aquí en vida sin mano que tener las dos manos e ir al infierno, ¿verdad? Al fuego que no se puede apagar. En Marcos 9:47 dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. ¿Verdad? Mateo 25 del 41 al 46 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿De cuáles ángeles está hablando? De los ángeles caídos. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo,
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí habla, ¿verdad?, de hacer el bien, porque dice que nosotros amemos a nuestro semejante como a nosotros mismos. Y cuando nosotros amamos y hacemos una buena obra, la hacemos para Dios, ¿verdad? Porque Él está mirando, Él está atento a todo lo que hacemos aquí en la tierra. Dios es un fuego consumidor. Dios es un fuego consumidor. Y esto lo miramos en muchos versículos bíblicos, pero está en uno de ellos, es Hebreos 12, capítulo 12, versículo 29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Deuteronomio 4, del 23 al 25, dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis esculturas o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y en el 25, versículo 25 dice, del 25 al 26. Cuando hayéis engendrado hijos y nietos y hayéis envejecido en la tierra, si os corromperéis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y dice también la palabra de Dios en muchos salmos, en muchos versículos bíblicos, que los justos heredarán la tierra. Pero aquellos incrédulos, aquellos infieles que sirven a otros dioses, no van a poder heredar la tierra y son destruidos muy pronto de la tierra también. Entonces ya tienen una idea más o menos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca del libro de la vida, ¿verdad? Y el lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Pero primero el libro de la vida, vamos a leerlo. Está en Apocalipsis 3, 5. Vamos a empezar con Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, hay un libro de las obras, buenas o malas. Hay un libro de eso. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea, que es el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades que es el infierno, ¿verdad?, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciera será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto estamos hablando de los ángeles celestiales, ¿verdad? Ángeles santos, no los ángeles caídos. Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel,
que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Apocalipsis 21 del 3 al 8 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí habla del el lago que arde con fuego y azufre. En primera de Pedro 3, 17 y 22, aquí habla de los espíritus encarcelados, porque mejor es que padezquéis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles de autoridades y potestades. Amén. Se fijan ahora por medio del bautismo, ¿verdad? Antes, en los tiempos de Noé, que fue antes de que Jesucristo viniera aquí a la tierra, Dios se cansó de mirar tanta maldad sobre la tierra. Dijo que miró a los hombres en la tierra, que todo lo que pensaban y hacían era maldad, y se arrepintió. Dijo: los voy a destruir. Y le dijo, ese plan de Dios se lo dio a Noé. Y Noé les predicaba y les decía que iba a venir un gran diluvio. ¿Y qué hacían? Se burlaban de él. Decían: estás loco, ni siquiera llueve. Porque antes del diluvio no había lluvia, no llovía sobre la tierra. Dice que salía un vapor de la tierra y no había necesidad de lluvia. Entonces creían que estaba loco y no le creyeron. Pero y no les fue por justicia, porque no creyeron. Pero Noé creyó y le fue por justicia a él y toda su casa. Solamente 8 personas creían en Dios en ese tiempo. Es lo que pasa a veces como van pasando las generaciones y no se les enseña acerca del Dios vivo, del Dios verdadero, de nuestro Creador y Hacedor. Se va olvidando la gente y se va desprendiendo, y la gente se vuelve incrédula. Y empieza la maldad peor y peor, porque no hay temor ni hay conocimiento de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros volvamos otra vez al camino de Dios, a creer a Dios, a creer en nuestro Hacedor, el que nos hizo, el que hizo el cielo y la tierra, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Padre, que Él se manifestó aquí en la tierra, vino aquí con nosotros. Por eso en la palabra Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Él vino aquí con nosotros a la tierra y nos habló directamente las cosas del cielo. Y ni aún así mucha gente cree, ¿verdad?
De modo que este es el mensaje de hoy, de que sí hay un infierno, que es un lugar temporal, pero después va a ser el lago de fuego, que es el lugar permanente donde va a ir Satanás y sus ángeles caídos. También dice que ahí va a ir la bestia y el falso profeta, y también ahí va a ir Satanás y sus demonios. Entonces, nosotros no queremos ser partícipe de eso, ¿verdad? Mejor hay que tener buena conciencia hacia Dios, Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, y Dios es bueno y misericordioso y justo por medio de la sangre de Jesucristo. Tú pidiendo perdón por tus pecados, arrepintiéndote de tus pecados, alzando tu mirada al Dios Todopoderoso. Él transforma tu vida y hace una persona nueva de ti, un corazón nuevo, un corazón contrito y humillado hacia Dios. Y para que tengas vida eterna, para que tengas salvación, busca una iglesia donde puedas tú crecer en la palabra de Dios, donde puedas ser bautizado en agua para que tengas vida eterna, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Amén. Aquí con este mensaje los dejo. Meditar en esta palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Sobre todo el mundo, dice la palabra de Dios, que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Pues nosotros somos más que piedras, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que oremos al dueño, al dueño de la mies, al reino de Dios, que oremos al Padre para que vengan muchos obreros a sus viñas, porque dice que la viña está llena y está madura, pero son pocos los obreros. Vengamos ya al Dios Todopoderoso, a su reino, a servir al reino de Dios, andar en los negocios de nuestro Padre, así como dijo Jesucristo a la edad de 12 años, en los negocios de mi Padre ando y estoy. Así Dios nos está llamando ahora que volvamos a los negocios de nuestro Padre. Porque la vida es corta, los años pasan rápido, ¿verdad? Entonces voy a hacer una oración por ustedes. Si hay alguien que necesite venir al Señor a arrepentirse de sus pecados, nacer de nuevo, vamos a hacer esta oración. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias por tu gran misericordia y amor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor Jesucristo. Lávame, purifícame con tu sangre preciosa. Entra en mi corazón. Yo quiero servirte desde ahora para adelante. Y yo tengo la fe y la confianza en ti, que tú eres el que vas a guiar mis pasos y mi corazón y mi mente para hacer buenas obras, para dar buenos frutos. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido, oh Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, entra en mí y ríos de agua viva salgan de mi interior. Amén y amén. Dios los bendiga donde quiera que estén. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.